Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Gutiérrez, soy licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional Privado. Me dedico a la asesoría en Derecho Corporativo y Estrategias de Negocios. Em, Este video, como dice su título, va a tratar sobre uno de los eventos más significativos que han pasado en los últimos años, que es la caída casi apocalíptica del régimen de Bashar al-Assad en Siria, y su conquista por elementos terroristas que ahorita están gobernando este pequeño país, pero cuyas implicaciones son mundiales. Para entender mejor este video, yo sugiero mucho poder primero ver el video que hice acerca de el conflicto israelí-palestino-iraní. ¿Por qué? Porque este conflicto en realidad es un conflicto en contra de Irán, un poco Rusia, pero sobre todo Irán, y como es un intento de destruir al país iraní, que es la verdaderamente superpotencia regional que se opone a Estados Unidos, a Occidente y a Israel, como la caída de Siria representa un inmenso golpe eh, para los iraníes, pero también para el pueblo palestino en su resistencia en contra pues de un gobierno que ellos consideran racista y de apartheid. Entonces podrán tener una opinión a favor o en contra de eso, pero yo creo que es como la mayoría de los palestinos lo ven y ven esto como una catástrofe. También va a tener repercusiones en el precio de la gasolina, del petróleo, del gas, y eso nos va a perjudicar a nosotros, así que no podemos ser completamente indiferentes a este evento, tenemos que entenderlo. Y eso es el objetivo de este canal, a entender estos problemas. Así que yo creo que para comenzar necesitamos un contexto, y este contexto va a ir a 1600 años atrás, eh, para entender las diferencias regionales que han dado, que han llevado a este momento histórico, que es nuevamente un enfrentamiento entre Occidente, principalmente Estados Unidos, contra su némesis histórico de hace mucho tiempo, el, que es Irán, antes conocido como Persia, y ahora también contra Rusia, que tiene una base militar en este país, que no sabemos si se va a quedar con ella o no, pero por el momento comenzamos. Hace aproximadamente 1600 años, disculpen, existían dos superpotencias. Una era el imperio cristiano bizantino, que estaba principalmente en la ciudad de Constantinopla y estaba en todo el este de Europa. Y el otro era el imperio persa, que hoy se conoce como Irán. Am, Ambas superpotencias tenían siglos en lucha constante. De hecho, hasta antes del cristianismo ya estaban enfrentados. Y ya, como dije, hace aproximadamente 1600 años, las dos superpotencias mundiales quedaron exhaustas, literalmente exhaustas de tantas guerras. Y fue un momento histórico en el que una religión surgió en lo que es la península arábica, lo que hoy conocemos como la península arábica, donde está principalmente el país de Arabia Saudita, Qatar, Yemen y otros. Y aquí nació una religión, la religión del Islam. Islam significa seguidor de Dios, de Allah. Musulmán es el seguidor de esta religión. Y árabe significa alguien que nació en esta península que habla árabe. Principalmente es quien nació en esta península, aunque no todas las personas que nacen en esta península son musulmanes, hay cristianos también, ¿no? Ortodoxos, pero principalmente las personas son musulmanas. Y esta religión, pues, conquistó la fe de este pueblo, y este pueblo se dedicó a la conquista de todas estas regiones que ya estaban muy débiles por siglos de guerras.
Y en un abrir y cerrar de ojos lograron conquistar prácticamente medio mundo y conquistaron al ex imperio persa, y ya estaba en declive. Los persas tenían su propia religión, que era el zoroastrismo, pero fueron conquistados por estas tribus arábicas que ellos veían como bárbaros, muy inferior a su capacidad cultural, intelectual. Me refiero a los persas, que era una civilización milenaria, pero fueron conquistados por esta pseudo cultura inferior y él les impuso su propia religión, el Islam. Ahora, con el tiempo, esto es un detalle muy importante. Voy a sobresimplificar la explicación para no entrar en demasiados detalles, pero los futuros iraníes, este, de aquel tiempo conocidos como persas, fue una gran humillación. Y aunque aceptaron esta nueva religión, le dieron su propio moldeo, ¿no? Hay razones teológicas que lo explican, pero en esencia ellos quisieron darle su propio formato religioso y crearon la secta chiita, que básicamente es una rama del Islam que se practica principalmente en Irán, como en la mitad de Irak y parte de Siria. En el caso de los otros, de los árabes, de las sociedades que no son ni iraní, ni la mitad de Irak y parte de Siria y creo que del Líbano, los más se llaman suní. El 90% de todos los musulmanes son suní y el 10% de todos los musulmanes son chiitas. Esta rama, que en realidad proviene de Irán, que es una manera como de independizarse de los demás. Algo poco conocido es que los árabes y los persas no se tragan, a pesar de que tienen una base, son vecinos y tienen una base religiosa igual, siempre se han considerado enemigos. Los persas siempre han considerado inferiores a los árabes. Bueno, así las cosas, pasan guerras, pasan conquistas. La mayoría de los árabes que eran conquistadores se convirtieron en conquistados por los turcos. Hubo guerras de independencia y bueno, el imperio persa perdió casi todos sus conquistas previas ante los árabes, fueron conquistados por ellos y fueron perdiendo todo su poder. Y ambos perdieron su poder. Un imperio sube, otro baja. El imperio de los árabes cayó sucumbido bajo el imperio turco. Y en la Primera Guerra Mundial, Turquía perdió todos estos territorios árabes. Las potencias de Occidente, astutamente, en vez de ayudar a crear un solo país árabe, los subdividieron estas regiones en diferentes pequeños países, bajo el principio de divide y vencerás. Bueno, entonces a estos conflictos regionales, estas subdivisiones entre todos estos países. Y pasó algo muy curioso. El ex imperio persa, hoy conocido como Irán, para los 1950 y tantos era una república. Y se encontró mucho petróleo ahí, pero mucho. Y Estados Unidos e Inglaterra tenían una gran influencia en esta región. Una gran, gran influencia. Y básicamente sentían que ese petróleo les pertenecía a ellos, ¿no? Y succionaban todo el petróleo a su favor. Entonces, en los 1950, el primer ministro de Irán, un señor llamado Mohammed Mossadegh, Mossadegh, perdón, Mohammed Mossadegh, quiso cambiar esto y para efectos prácticos nacionalizó el petróleo iraní para que en vez de estar sirviendo a los intereses extranjeros, sirvieran a los intereses de Irán.
imperdonable para la Gran Bretaña y para Estados Unidos, quienes ambos orquestaron un golpe de Estado para tumbar al, al presidente electo de una democracia, presidente electo de Irán. Creo que es algo de lo que vamos a hablar más a profundidad, más adelante, para entender esta historia fascinante. Entonces lo tumbaron y lograron imponer a unos reyes, a los que se les decía los Shah, o el Shah de Irán, que básicamente empezaron a trabajar para los intereses de Occidente, para los intereses de Estados Unidos y de Gran Bretaña, para los intereses de las petroleras de estos países. Y estos reyes vivían en absoluta opulencia, una cosa impresionante. Hasta el día de hoy, decir Shah o Shah de Irán y ver su opulencia total deja la boca abierta. Pero era tanto, pero básicamente no era una democracia, era una dictadura, con un rey que en muchos sentidos servía a los intereses de extranjeros. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que hubo una revolución en contra del Shah, y el Shah dejó a Irán el poder en enero 16 de 1979. El último Shah de Irán fue Mohammad Reza Pahlavi, que de las curiosidades que hay es que se fue a vivir a México, a la casa de él, está en Acapulco, y hasta el día de hoy uno puede ir en barco y pasar por ella. Imagínense una casa ahí en frente de no recuerdo qué parte ahí de la costera de Acapulco, y es preciosa, ¿no? A los guías turistas se llevan todos en lancha para que vean la famosa casa del Shah de Irán cuando estuvo en México. Después se fue a vivir a Estados Unidos, después eh, se fue a Egipto, donde creo que Estados Unidos, donde fue diagnosticado con cáncer y murió, creo que en Egipto, de cáncer. Pero bueno, esta revolución iraní que lo tumbó puso una teocracia muy criticada y muy criticable, por lo que muchas personas en Occidente consideran sus excesos religiosos. Y como hablamos en el video anterior, es enemigo declarado de Israel por considerar el maltrato que Israel le da a los palestinos, quienes son musulmanes. A pesar de que los palestinos son suní, los iraníes de todas maneras se consideran musulmanes y creen que tienen un deber moral de defender a estas personas, a estos palestinos, de las injusticias de lo que consideran ellos un estado de apartheid, que quiere hacer una limpieza étnica de la gente que no es judía de estos territorios. Bueno, estamos desviándonos un poco de la plática, pero todo es importante entender, porque al ser Irán un enemigo de los Estados Unidos y de Israel, pues estas otras potencias están tratando de controlarla, ¿no? De mantenerlos en vilo. Uno de los, ahora el petróleo mueve al mundo, el gas especialmente mueve al mundo, especialmente el gas natural. Transportarlo es algo muy difícil. Y como dijimos, Irán tiene mucho de eso, mucho gas. Pero Occidente, pues ve, como dijimos, a Irán como un enemigo y quiere básicamente controlarle el gas, y la gasolina y el petróleo, perdón, todo lo que de ahí sale. Entonces, ¿qué ha pasado? Para llevar el gas por medio de barcos, hay una tecnología para hacerlo. Se licúa, se hace como líquido, se transporta por tanqueros, barcos inmensos, pero tienen que rodear todo África. Es muy caro, muy largo. Entonces se ideó una estrategia, una técnica
para, para hacer un gran gasoducto que vaya desde Irán, pasando por Irak y llegar hasta Siria, para llegar al Mediterráneo y poder abastecer a Medio Oriente, los tres, por medio de estos tres aliados, estos tres amigos. Porque una de las grandes ironías es que antes Irán e Irak eran enemigos. La mitad de la población de Irak era shia, pero la otra mitad era suní. Y estaban confrontados y con el dictador Saddam Hussein, más que trató de invadir y arrebatarle territorio a Irán. Pero bueno, ambos países fueron a la guerra, hubo más de 1 millón de muertos, fue horrible. Irán e Irak eran enemigos, y de repente a Estados Unidos se le ocurrió invadir a Irak bajo el pretexto de que tenían misiles de largo alcance, pero más que nada armas de destrucción masiva, o sea, químicos, que tenían el potencial de crear una guerra química horrible, especialmente contra Israel. Entonces invadió este país, lo dejaron hecho un caos, y el que salió ganón de ese caos fue Irán, que logró imponer a las minorías o las rama chiita de, de, de Irak en el poder, entonces se convirtieron en aliados. Entonces ya de repente había 3 países aliados: Irán, Irak y Siria, los 3 países aliados. Entonces ya no había un impedimento político de crear una tubería que mandara todo el petróleo y el gas de Irán y de Irak y que atravesara Siria para llegar al Mediterráneo y abaratar más los costos de envío a Europa. Y esto es algo que no le convenía, pues, a muchos países, porque querían ver a Irán doblegada. No querían que ésta exportara petróleo barato y depender de Irán. Aparte que Siria tiene un poquito de petróleo, luego vamos a platicar sobre eso. Y un tercer factor es que hay un grupo de terrorista o resistencia, según como ustedes lo quieran decir, en la pura frontera entre Beirut y Israel, llamado Hezbollah, que se opone directamente a Israel. Los israelíes los llamaban a terroristas, ellos se consideran luchadores de resistencia, pero reciben una imponente eh, cantidad de armamento y muy sofisticado de Irán, porque Irán ha desarrollado mucho su capacidad militar de misiles. Y a la caída del gobierno de Siria, liderada por Bashar al-Assad, este triángulo o esta alianza tripartita de 3 países se desmoronó y ahora Irán no tiene acceso al Mediterráneo por medio de Irak, Siria, igual que Irak. Y aparte, eh, ya todo el armamento tenía que a fuerzas pasar, para Hezbollah, tenía que pasar por, por Siria para que llegara a Beirut y así amenazar a Israel. Entonces, esto ha sido el contexto en que se ha dado esta situación. Ojalá les haya quedado claro. Yo sé que es un poco complicada entenderla, pero vamos a después hablar sobre lo que pasó específicamente en Siria para que cayera tan rápido y qué implicaciones puede tener para el mundo este evento, pues prácticamente apocalíptico, y hablar qué pasó, cómo ha pasado y ciertos detalles muy curiosos que hacen esto fascinante y las traiciones que se dan dentro de la geopolítica. Bueno, pues muchas gracias. Hasta el siguiente video. Y perdón, y no olviden darle like, hagan comentarios, compartan este video y suscríbanse. Muy importante, suscríbanse para que este video pueda llegar a otras personas. Entre más likes le den,
Aparte, hagan sus comentarios para poder dar a conocer este video si les pareció interesante. Y coméntenme, por favor, ¿no? Si se les hizo complicado, fácil de entender, están captando más o menos de qué se trata esta situación, cómo lo comenté, si lo comenté de una manera que ustedes ya están entendiendo un poquito más de lo que está pasando. A mí es muy importante esto para poder refinar las explicaciones. Ustedes no se vayan a quedar perdidos sin entender de qué estamos hablando. Por favor, hagan comentarios, se valen las críticas positivas o las críticas duras pero positivas, ¿no? Si algo no les quedó claro o no están de acuerdo. Entonces, como dije, den like, suscríbanse y compartan el video. Muchas gracias.